Seguimos en el Evangelio de San Mateo y Jesús nos sigue alertando de los peligros de la vida cristiana. Ciertamente, cuando se habla de los falsos profetas, podemos pensar en los líderes sociales que nos circundan. Podemos pensar en los políticos, podemos pensar en tantas personas que asumen un liderazgo social y que nos buscan conducir bajo sus propios intereses. Y también plantearnos a nosotros, cuando buscamos a este tipo de personajes, ¿por qué los buscamos como si fueran un profeta? ¿Por qué a veces les damos un trato de semidioses o casi dioses? ¿Qué buscamos nosotros al dejarnos engañar de esa manera? Yo creo que es una buena reflexión. Y eso sucede hacia afuera de la iglesia. Pero evidentemente la alerta que Jesús nos hace en el contexto en el que se escribe el Evangelio de San Mateo es para alertar a la comunidad cristiana de muchos hermanos que están al interno de la comunidad cristiana y que se hacen pasar por profetas, pero en realidad son falsos profetas, porque son los que más dañan a la comunidad. Y nos propone dos figuras metafóricas: el lobo disfrazado de oveja y el árbol que produce fruto. Y nos dice el Señor: cuidado, cuidado de los falsos profetas que se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. El Señor nos alerta porque no faltan personajes al interno de la comunidad que deforman la propuesta del Evangelio, que utilizan el Evangelio para sus propios intereses. Lo primero que nos debe de quedar claro es que un profeta es un hombre de Dios, un hombre de Dios. No se nos olvide. Lo primero que tenemos que mirar en una persona a la que consideremos hacerle caso es que sea una persona de Dios. Si no es una persona de Dios, cuidado. No vaya a ser que te estés dejando conducir por alguien que no te lleva a Dios. ¿Y cómo podemos identificar a una persona de Dios? Aquella persona que se ocupa y se preocupa por escuchar la voz de Dios. Escucharla con tal nitidez que sea capaz de meditarla y transmitirla fielmente a los que están a su alrededor. Podemos decir entonces que un profeta de Dios son aquellos que son fieles intérpretes de la voluntad de Dios. Entonces ya podemos identificar a los verdaderos profetas de los falsos profetas. Y Jesús utiliza la imagen del lobo disfrazado de oveja porque precisamente al interno de la comunidad hay hermanos. Yo leía a un escritor de quien cito lo siguiente: se convierten en bestias feroces bajo la apariencia de una mansa oveja. Sucede al interno de nuestra comunidad. Personas que se convierten
en bestias feroces bajo la apariencia de una mansa oveja. Existen, y existen más cerca de nosotros de lo que nosotros mismos podemos imaginarlo. Se pueden presentar como una persona buena, pero pueden esconder por dentro maldad, mentira, agresividad, deseos de aprovecharse de los demás o de buscar sus propios intereses. Y aquí debemos de estar alertas, porque ya lo decíamos en días anteriores, nosotros no conocemos lo que hay en el interior de las personas. Y si no lo conocemos, ¿cómo lo podemos conocer? ¿De qué manera nosotros podemos tener el cuidado para no caer en sus garras? Jesús es muy claro: por sus frutos los conocerán. Por los frutos de una persona, tú sabrás lo que hay en el profundo de su corazón. Recuerda, la apariencia de una persona no siempre coincide lo que lleva por dentro. Hay personas que te dicen: es que yo he estado años en la iglesia. Otras personas que te dicen: es que yo tengo tantísimos cargos en la iglesia. Pero eso no te garantiza de sus sanas intenciones, porque por dentro puede haber máscaras, engaño, falsedad, hipocresía, ambigüedad y simulación. Y por eso Jesús utiliza la imagen del lobo. Y un lobo tiene dos características peculiares: es rapaz, y cuando las cosas no salen como lo busca, es agresivo. Y es así, en efecto, hermanos. Yo creo que no escandalizo a nadie. Todos sabemos que existen. Se puede estar al servicio de Dios, pero ser lobos rapaces, tener otros intereses que no sean los intereses de Dios. Aparento ser servidor de Dios, pero cuando algo no me conviene, me vuelvo rapaz, me vuelvo agresivo y maltratador. Se puede estar al servicio de Dios, pero no estar convertido verdaderamente a Dios. Y el problema, o lo que realmente Jesús nos quiere alertar, es: cuidado. ¿Por qué nosotros obedecemos a ese tipo de personas? ¿Por qué nosotros seguimos a ese tipo de líderes? ¿Por qué nosotros aceptamos hacerle caso, incluso sin detenernos a reparar que nos pueden estar conduciendo por el camino equivocado? Son falsos profetas disfrazados de ovejas, nos dice Jesús. Parecen ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús nos alerta, nos pone en guardia, nos dice que hay perturbadores de la comunidad, perturbadores de la paz comunitaria, predicadores de una falsa verdad o una falsa doctrina. Mira sus frutos. Hay personas que te dicen que tienen mucho tiempo en la iglesia, que tienen muchos ministerios, y sus únicos frutos son la división, y sus únicos frutos son el desencuentro, la maledicencia. Un criterio muy práctico, pues, que nos propone hoy la palabra de Dios. Mira su vida, mira su conducta, mira sus frutos, y te darás cuenta si verdaderamente es una persona de Dios. La iglesia, ya desde la época del Evangelio de San Mateo, pues sufría también distorsiones de doctrina. Por ejemplo, aquellos que eran muy aventurados
en los advenimientos espirituales, aquellos carismáticos también, y podíamos abrir un abanico de posibilidades en donde la Iglesia puede desvirtuar su misión. Lo importante es que escuchemos la voz de Jesús, que nos dice, cuidado, cuidado porque dentro de nosotros hay lobos feroces disfrazados de ovejas. Miremos sus frutos. Es lo único que a nosotros nos debe de importar. Y ocupémonos de buscar a Dios. Hagámosle caso a quien única y exclusivamente nos hable de Dios. Que así sea. Que así sea.